Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible, y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo, y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será la misma, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Amén. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Bien, gloria a Dios. Estamos en una serie titulada Nuestra Nueva Identidad. Y hemos ya avanzado 8 semanas. Hoy nos toca nuestra 9ª semana, nuestra lección número 9. Y estamos hablando de la importancia de que el hombre sepa y conozca quién es en Cristo Jesús. Hemos dicho que la identidad de una persona es de vital importancia en la vida de una persona, tanto espiritualmente como naturalmente. La identidad de una persona determinará hacia dónde llegará en la vida. La identidad de una persona determinará su destino. Y eso es algo que nosotros en la palabra de Dios podemos encontrar, que lo primero que Dios ha hecho con la nueva criatura es darle identidad. Y eso hemos estado hablando acerca de lo que somos justos. La semana pasada hemos entrado a estudiar quién es la nueva criatura. ¿Qué características tiene la nueva criatura que Dios creó en Cristo Jesús y que ahora existe en nosotros? La Escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay una criatura que ha entrado en ti mismo, que es nueva y que no es la misma. Quizás tú digas, pero yo me acuerdo todo, yo todavía tengo noción de estas cosas, pero déjame decirte que toda esa información está en nuestra mente. Pero la verdadera criatura nueva que entró en vigencia o que se ha manifestado en ti es aquella que está dentro de ti mismo, quien tú mismo eres, tu misma esencia. Y habíamos dicho que esa nueva criatura tiene el ADN de Dios. Vimos a través de estas clases anteriores que fuimos renacidos por la palabra, y esa semilla incorruptible vimos que en el griego significa esperma. La palabra de Dios fue el esperma de Dios que entró en nuestro espíritu y fue concebida la semilla. Fuimos engendrados por Dios, como dice Juan capítulo 1, 12 y 13. No somos engendrados de carne y sangre, sino somos engendrados por Dios. Y cuando hablamos de ser engendrados, que hubo una concepción, hubo una unión de 2 elementos. Fue el esperma, la palabra de Dios, y el espíritu del hombre. Fue creada una criatura que nunca antes, jamás había existido. Hoy existe. De eso se trata el cristianismo. El cristianismo no se trata de una religión. El cristianismo se trata del estilo de vida de una nueva criatura que nunca antes jamás existió en la tierra y que ha entrado en vigencia ahora cuando aceptaste a Jesús como tu verdadero Señor y Salvador. El cristianismo no es una religión. Hay muchas religiones, hay muchos lugares donde pueden hablar de Dios, pero la verdadera vida cristiana es un caminar sobrenatural en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? No lo digo yo, lo dice la Escritura. De la misma manera dijimos que una verdad natural es paralela a una verdad espiritual. Y de la misma manera, cuando una pareja de casados se unen y el espermatozoide entra dentro del óvulo, cuando el hombre y la mujer tienen la intimidad sexual y el esperma entra dentro y se une al óvulo, se forma una criatura que nunca antes jamás había existido en la tierra. Y de la misma manera ocurre en la vida espiritual. La nueva criatura de la cual venimos hablando, quienes somos nosotros en Cristo, ocurrió lo mismo. Entró la semilla incorruptible, que es la palabra de Dios, en nuestro espíritu, y ahí fuimos engendrados, renacidos,
Una nueva criatura que nunca antes jamás existía, existe ahora en nosotros. Y esa criatura, así como de la misma manera natural, el esperma del padre y el óvulo de la madre, la transmisión del ADN de los genes del padre, se identifican con la nueva criatura. Le da la información de cómo va a caminar, le da la información de ciertas cosas y características. Por eso dice, igualito al padre, igualito a esto, mírale su sonrisa, mira cómo camina. Esa información transmitida a través de los genes es la misma que ocurrió también en la vida espiritual. La nueva criatura es una criatura nacida y creada para vivir en victoria continuamente. Y eso eres tú. Si tú has nacido de nuevo, si tú has entregado tu vida a Cristo, entonces déjame decirte que eres la nueva criatura que nunca antes había sido victoriosa. Ahora lo eres. En Cristo. Sin Cristo, nadie lo es. Sin Cristo vivirán una vida de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, de problema en problema, tropiezo y tropiezo, porque están andando en oscuridad. Pero la nueva criatura en Cristo es una criatura nacida y creada para vivir en victoria. Eso somos tú y yo. Eso somos tú y yo. Dile a la persona que está a tu lado, eso somos tú y yo, dile. Somos gente que avanza, somos gente que vive en victoria. No somos gente que anda derrotado y que anda de menos a menos y de menos a menos. No, somos gente que avanza poco a poco, pero avanzamos y seguimos hacia la meta, al llamado que Dios nos ha dado. Somos gente que continuamente estamos siendo restaurados y avanzamos continuamente. Somos gente que continuamente está corriendo hacia la meta establecida por Dios en nuestras vidas. Dile a la persona que está a tu lado, dile, no somos de los que nos hemos quedado atrás, dile. Y en esas características, en ese ADN de la cual hemos mencionado en nuestras clases anteriores, que esa información que ha entrado en la nueva criatura, la información divina, ese gen divino, el ADN mismo de Dios en el nuevo creyente, acá la escritura, justos y santos. Y dijimos la semana pasada, porque nos abocamos mucho en lo que es la justicia, que hemos dicho que la justicia de Dios tiene que ver con la aprobación de Dios. Que hemos sido aprobados por Dios, no porque hayas hecho algo o no porque hayas dejado de hacer algo. Somos aprobados por Dios porque simplemente Jesús ya hizo algo por ti, por mí. No la religión, no una denominación o una iglesia. Jesús hizo algo por ti, por mí. Y en eso lo que Él hizo, que es su sacrificio vivo, dio justicia al hombre. No justicia de juicio. Justicia que significa en el griego aprobación, aceptación. Porque hay palabras diferentes y esta justicia de la cual estamos hablando no está hablando del juicio, sino justicia de aceptación, de ser justos, declarados por Dios justos. Somos justos delante de Él y por eso tenemos acceso al trono de Dios. Tú y yo tenemos acceso diario, continuo, en todo momento a la presencia de Dios. Porque somos justos.
Él nos ha declarado justos. Bueno, vamos a la palabra de Dios para poderlo descubrir, y no solamente sean simples y meras palabras, sino que sea la misma palabra de Dios que nos lo diga. Así que vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 23. Voy a terminar con esto de justos y luego voy a entrar a la siguiente palabra, que es santos. Así que Hebreos 12, 23 dice lo siguiente. Estamos hablando de que Dios ha declarado al hombre justo, ¿no? En otras versiones dice inocente. Dice, Hebreos 12, 23 dice lo siguiente. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Cuántos están inscritos en el libro de los cielos, en el libro de la vida? ¿Cuántos? Aquí está hablando de la nueva criatura. Aquí está hablando de los nacidos de nuevo, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿De quién está hablando? De nosotros, los justos. Y dice hechos perfectos. Y no hablamos de esa palabra perfección que nunca se equivoca, porque esa palabra perfecto en el griego no significa lo que tú estás pensando o creyendo en cuanto a alguien que nunca tiene errores. Porque ese es el gran error de mucha gente. Cuando ven a una persona yendo a la iglesia y dice, ya ves, ya, y para eso vas a la iglesia, ya tienes 6 meses, ya tienes 1 año, eso te enseñan en la iglesia, sigues igual, no has cambiado. Y creen que porque una persona empieza a venir a la iglesia, es como que el pastor tiene una varita mágica que dice chazán y ¡pum! La persona cambió y ya no va a hacer nada malo. Así hay gente que cree y piensan así por ignorancia, porque no conocen la verdad. Y es entendible, pero así no funciona. Yo no tengo ni una varita mágica, ni Dios tampoco. Porque si así lo fuera, ¿para qué predicamos entonces? ¿Para qué enseñamos? Usemos la varita mágica entonces. Pero no existe. Dile a la persona que está a tu lado, dile, no existe la varita mágica. Dile. Somos declarados justos y dice hechos perfectos, porque la palabra perfección, como dije, no significa una persona que no se equivoca. La palabra perfecto en el griego, teleio, significa maduro. Porque lo que Dios está haciendo con sus hijos, aparte de darles la declaración de justo, le está diciendo que esa justicia nos va a llevar a ser gente madura. Y una persona madura es aquella persona que sabe lo que es bueno, lo que es malo, y siempre opta por lo bueno y no por lo malo, porque sabe que lo bueno va a ser beneficioso y lo malo va a ser perjudicial. Esa es la persona madura, que sabe escoger, que sabe discernir entre lo uno y lo otro, y sabe escoger lo mejor. Pero hay mucha gente inmadura. Y digo inmadura porque no saben ni lo que es bueno ni lo que es malo. Y como no saben lo que es bueno y lo que es malo, llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Por eso caminan y están así como están, porque no saben qué es bueno y qué es malo. Pero Dios dice aquí que nos ha declarado a nosotros justos hechos perfectos. Dile a la persona que está a tu lado, Dios nos ha declarado justos, dile. Y vamos a Romanos 5:19 para corroborarlo. Romanos capítulo 5, versículo 19. Vamos a corroborar aquello que dice Hechos. Y dice Romanos 5:19. Dice así. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Aquí está hablando de la obediencia de un solo hombre. ¿Quién es ese hombre? Cristo Jesús. Y a través de la obediencia o el sacrificio de Cristo Jesús, todos los que estamos en Jesús somos constituidos, ¿qué? Justos.
Pero pastor, ¿cómo saber de que esa palabra justo es lo que usted dice? Vamos a otro versículo, por favor, 2 Corintios 5, 21, y con ello vamos a cerrar un poquito esta parte de lo que es justos. Ya hemos compartido esto ya la semana pasada. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Por aquellos que no han estado en las clases anteriores, pueden encontrarnos en el YouTube. Estamos ahí en YouTube con todas las clases que se están poniendo al día. Ya hay 4 videos de lo que es la nueva identidad. Así que estamos poniendo también las siguientes que están viniendo. Dice 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quizás alguien me diga, bueno, pastor, aquí no se habla mucho. Así que vamos a leer otra versión. Y vamos a leer la versión, la Biblia, el lenguaje sencillo, dice lo siguiente. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado. ¿Cuál fue el propósito de que Jesús tomara el pecado de la humanidad y Dios lo considerara como que Él fue el pecador? Para declararnos, ¿qué? Inocentes por medio de Cristo, no por medio tuyo, no porque te portaste bien, no porque dejaste de hacer algo, no porque estás haciendo algo. No. Dios no te declara justo por las cosas que tú estás haciendo o hayas dejado de hacer. No. Dios nos ha declarado justos, inocentes, por medio de lo que Cristo Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Simplemente nuestra fe puesta en Jesús nos declara a nosotros lo que dice la Escritura: inocentes. Dios no te ve culpable. Dile a la persona que está a tu lado, dile: Dios no te ve culpable, Dios te ve inocente, pero en Cristo Jesús. O sea, la nueva criatura es una criatura inocente para Dios. Y aunque el hombre te diga, pero ¿cómo vas a ser tú justo, inocente? Tremendo pecador que tú eres. Mira que eras un borracho y esto y lo otro. Y puedes sacarte una gran lista de lo que eras. Pero la Biblia dice que de modo que se une en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esa lista llena de títulos y acciones ya no existe. Y aquí hay una nueva criatura que nunca antes jamás había existido, ahora existe. Y solo esa criatura puede caminar en victoria, no la vieja criatura. La vieja criatura ha sido nacida para perder y para fracasar por causa del pecado. Pero la nueva criatura es una criatura creada en justicia, justa, inocente, para tener una buena relación con Dios y caminar continuamente hacia adelante en victoria, porque hemos nacido para vencer. Esa es la nueva criatura, justa. Es parte del ADN de Dios, porque Dios dice que así como Jesús es, así también somos nosotros. Amén. Y Él es justo, nosotros también. Y no somos justos porque hemos hecho algo. Tú no eres justo porque dejaste de pecar. No y no. Tú no eres justo porque ahora estás leyendo la Biblia o porque estás viniendo a la iglesia. No y no. Tú eres justo porque Jesús murió en la cruz para declararte a ti justo, darte a ti lo que es Él y Él tomar lo que eras tú. Tú eras el culpable. Él tomó tu culpabilidad y lo hizo propia. Por eso dice la Escritura, dice: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado. Porque tomó lo tuyo y te dio de Él lo que era, su inocencia, su justicia, y tomó tu pecado, tu culpabilidad, y Él lo hizo como si fuese de Él mismo. Hubo un intercambio para que tú fueses declarado justo e inocente delante de Dios. Quiero entrar a hablarte ahora. Hay otro. Vamos a la otra versión. Creo que hay otra versión. Sí, hay otra versión. Dice lo siguiente: aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros para que por medio de Él fuéramos declarados. ¿Se dan cuenta? ¿Quién dio ese título de justo? Dios mismo.
para que fuésemos declarados por Dios inocentes delante de Él. Como que si nunca hubiésemos pecado. Y por eso mucha gente no entiende estas verdades, porque piensan de que ser justo tiene que ver con caminar sin equivocarnos. Por eso quiero entrar a hablarte acerca de la siguiente palabra, que es santos, porque somos justos y santos. La justicia tiene que ver con tu condición, tu posición legal. Y aunque también lo santo tiene que ver con la posición legal de Dios ante tu vida, pero también tiene que ver con una vida práctica, que es lo que vamos a estar compartiendo ahorita. Así que la Biblia dice que nosotros somos santos. ¿Cómo? ¿Santo yo? Bien, vamos a la escritura, así que me van a ayudar porque vamos a volar en las escrituras y voy a ir a varios versículos para verificar de que realmente la escritura dice que nosotros somos santos. Así que vamos al primer versículo, que dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice lo siguiente. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una nación santa es una nación donde viven santos. ¿Cuántos pertenecen a la nación santa? Y en la nación santa, ¿quiénes viven? Los santos, pues. Porque somos una nación santa y los que vivimos en esa nación santa somos los santos. Así que vamos a la escritura, Romanos 15, 25, por favor. Y vamos rápido a las escrituras porque tengo muchas escrituras ahí, solamente para verificar y cerciorarte de lo que la escritura dice en cuanto a lo que es el nuevo creyente. La nueva criatura no solo es una criatura justa, sino también es una criatura santa. Dice Romanos 15, 25: mas ahora voy a Jerusalén a ministrar a los santos. Pablo está yéndose a Roma a visitar a los creyentes de la iglesia de Roma, y Pablo les llama a los santos. 1 Corintios capítulo 14 versículo 33 dice lo siguiente. 1 Corintios 14, 33 dice, 1 Corintios 14, 33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En todas las iglesias de los santos. Porque Dios nos ha declarado eso, que somos santos. Bueno, pastor, si fuéramos santos, entonces ¿por qué estamos pecando? Si fuéramos santos, entonces ¿por qué ese hermano que tiene tiempo yendo a su iglesia, mire cómo camina, pastor, mire? ¿No? Hay personas que hablan de esa manera. Y realmente va a haber personas que van a hablar así y va a haber personas que van a caminar así. ¿Por qué caminan así? Primeramente, dije antes de una verdad natural, es paralela a una verdad espiritual. Y así como en lo natural, la nueva criatura que nace es bebé. ¿Y cuántos saben que un bebé no puede caminar? Ni siquiera gatear. ¿Amén? De la misma manera, en la vida espiritual, una nueva criatura que acaba de nacer espiritualmente no tiene la capacidad de caminar correctamente, sino que siempre va a estar cayéndose. Un bebé natural apenas nace, los 6 primeros meses son los días donde continuamente hacen popó 2-3 veces y hay que cambiarlos. Un bebé espiritual también hace popó continuamente, siempre se va a equivocar. Y ahí está el pastor, el hermano, el líder que está al lado de él para ayudarlo a limpiar con la palabra de Dios. Dios te ama, te ha perdonado. Su sangre, si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarte de toda maldad nuevamente. Y eso la gente no entiende, porque no conoce las Escrituras. Y aún incluso hay creyentes que no entienden y piensan que porque el hermano ya tiene 10 años, ya tiene que correr, caminar perfecto, pero no es así. La madurez no viene con los años, la madurez viene con la aceptación de responsabilidades de quiénes son.
Otro versículo dice, en 2 Corintios 13:13 dice así. 2 Corintios 13:13 dice, todos los santos os saludan. Pablo está usando este término continuamente porque es verdad. Efesios capítulo 1, versículo 1 dice así, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo se está refiriendo a la iglesia de Éfeso, a los miembros de la iglesia de Éfeso, les está llamando a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Recuerden que la palabra justo y la palabra santo, esa identidad que Dios nos está dando, no está basada en tus méritos, no está basada porque estás haciendo algo, no está basada porque dejaste de hacer algo, está basada exclusivamente y únicamente porque estamos en Cristo Jesús. No hay otra manera. Por eso Pablo hace un énfasis en Cristo Jesús. Efesios 2:19, ahí nomás. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos ¿de quién? De los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 4:12 dice lo siguiente. Efesios 4 dice, a fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos. ¿What? ¿Pero no que son santos? ¿Y ahora usted dice que hay que perfeccionarlos? Y aquí entra la confusión de muchos creyentes que todavía no han entendido. Quiero animarte a que entres al discipulado nivel 2. Porque en el discipulado nivel 2 hablamos de doctrina. Y una de las doctrinas en nuestra lección número 8 es acerca de la santificación. Y hablamos por más de 8 semanas este tema. No pretendo hablarte todo ello en esta enseñanza que estoy trayéndote para ti. Solo voy a dar unos puntos resaltantes, pero no pretendo compartirte toda esa enseñanza de la doctrina. Por eso tenemos el discipulado, donde hablamos todo lo que es la doctrina. Lección 7, todo lo que es justificación. Lección 8, todo lo que es santificación. Y continuamente hablamos muchas cosas acerca de la doctrina de Dios. Y Pablo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Filipenses 1:1 dice también lo siguiente, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Filipenses 4:21 dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están contigo os saludan. Amado hermano, la nueva criatura en Cristo es una criatura justa y santa. Justa y santa. Somos justos, somos santos. Dile a la persona que está a tu lado, somos justos, somos santos. Otra vez, dile, repítelo eso por favor. Somos justos y somos santos. Y ahora quiero que me presten mucha atención, porque lo que Dios ha hecho es darnos a nosotros algo que yo llamo continuamente, se llama identidad. ¿Cuántos saben que Dios es nuestro Padre? Y todo padre, escúcheme bien, nos da el ejemplo. Dios mismo como Padre nos da el ejemplo de todo padre debe hacer continuamente con sus hijos. Y lo primero que Dios ha hecho, y no solamente el enviarnos en su ADN puesto en nosotros, nos ha dado identidad. Todo padre debe dar identidad a sus hijos. Es una obligación del padre. Escúcheme bien, no es de la madre. La madre puede hacer su trabajo, pero no podrá cumplir ni suplir lo que Dios ha establecido que el hombre pueda hacer en los hijos. Y solo el varón es el que da dos cosas a sus hijos: identidad y destino. Por lo tanto, quiero decir lo siguiente: lo que somos precede a lo que nosotros vamos a hacer. Lo que somos siempre precede a lo que hacemos, porque la identidad es tan importante en una persona porque ella determinará el destino de esa persona. La identidad que tú le des a tu hijo va a determinar lo que va a hacer en la vida. Pero si tú no le das identidad a tu hijo, no esperes que tu hijo o tu hija sea alguien en la vida,
porque no lo será. En vez de ser gente de bien, será todo lo contrario, por causa de que los padres, en su ignorancia de no saber criar hijos y pretenden saber que lo saben, no han dado estas dos cosas importantes: identidad, destino. Dios el Padre, el mejor Padre, nos ha enseñado de que Él como Padre, lo primero que ha hecho al hacer de nosotros la nueva criatura es declararnos justos, santos, porque lo que somos va a predeceder a lo que nosotros hagamos en la vida. El justo hace algo, el santo también hace algo, porque nos ha dado identidad. ¿Y cómo puedo dar identidad a mis hijos?, dirá alguien. Si tú no tienes identidad, no podrás dar identidad a tus hijos. Necesitas tú aprender primeramente en cuanto a lo que es la identidad. Y saber quién eres tú, primeramente. Y solo Dios puede darnos identidad. Y al darnos identidad, nos da nuestro destino. Porque lo que somos nosotros siempre va a preceder a lo que tú y yo hagamos en la tierra. ¿Cuántos saben que los que son gente bendecida van a bendecir? ¿Y cuántos bendecidos hay aquí? Entonces nuestra acción va a ser siempre bendecir a las demás personas, porque somos. Lo que tú eres determina lo que tú hagas. Y si tú no le has dado a tu hijo o tu hija identidad, entonces ellos nunca podrán saber qué serán en la vida. Y por eso cuando llegan al final de la secundaria, al final de high school, y le decimos qué quiere ser, no lo sé. ¿No sabe qué quiere ser? No. ¿Y saben por qué no saben qué quieren? Porque los padres no se han dado el tiempo de poder mirar las características, las habilidades, el don que hay en sus hijos, porque no han pasado tiempo de calidad. No han pasado ese tiempo que ellos necesitan para descubrir su don, su talento, y desde ahí mirar lo que son, para que logren en la vida cosas grandes. Y es porque entiendo que en este país todos tenemos que trabajar, todos tenemos que ir temprano, venir tarde del trabajo, hay que cocinar, laundry, etcétera, etcétera. Pero déjame decirte algo, por encima de las cosas que tú hagas, tú tienes una obligación y una responsabilidad sobre tus hijos, darles identidad. No tienes ningún tipo de excusa de decir no sé cómo hacerlo. No tienes ninguna excusa. Cuando tú decidiste unirte a alguien, en ese paquete llamado matrimonio, venía todas estas responsabilidades. Amén. No es solamente poder disfrutar el matrimonio entre dos, sino que dentro de ese paquete venían las responsabilidades de los hijos que vendrían a la tierra a través de tus vidas. Y eso es algo que mucha gente no sabe. Por eso antes de casar a alguien en esta iglesia, le damos clases de matrimonio para que sepan lo que es el matrimonio. Yo no caso a una persona que no los preparo. Si ya están casados con hijos, ya demasiado tarde. Pero a los solteros que no se han casado todavía, a ellos sí los preparo para que sepan lo que es el matrimonio y puedan dar a sus hijos estas dos cosas muy importantes: identidad y destino. Porque la identidad va a determinar y va a preceder a lo que él haga continuamente. Y si la Biblia dice que somos justos, entonces significa que hay algo muy importante que debemos nosotros de tener presente, y es la identidad. ¿Qué es más importante para Dios? Para Dios, lo más importante es lo que uno es. ¿Quién tú eres? Porque quién tú eres va a determinar si pasarás con él la eternidad
o no la pasarás. La Biblia ha establecido claramente y visiblemente podrás ver quién realmente pasará con Él y quién no. Y no porque Dios sea malo, sino porque es el hombre quien elige aquello. Es el hombre quien toma la decisión de ser lo que Dios quiere que tú seas, o toma la decisión de decir, no, yo no quiero saber nada de esas cosas, no quiero saber nada de religión, no quiero saber nada, no. Yo nací así, así moriré, y hasta los huesos, bla, 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 bla. Y la identidad tiene que ver con algo completamente diferente. Y la Biblia, ahorita vamos a entrar ahí, nos dice qué es lo más importante para Dios. Para Dios lo más importante es lo que uno es y no lo que uno hace. Porque mucha gente dice, no, pero yo voy a la iglesia todos los domingos, yo hago esto, yo voy a misa, yo doy mis limosnas, yo soy muy buena gente, yo no le hago daño a nadie, yo no le he ofendido a nadie, quizás una mentirita ahí chiquitita y piadosa, y yo creo que Dios va a entenderme mi humanidad porque soy humano y me equivoco. Déjame decirte algo, en el cielo no hay esa ley que tú crees. En el cielo hay una ley que te quiero compartir, que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Dice así, Apocalipsis 22. Versículo 11. Apocalipsis 22, 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y luego dice, y el que es justo, ¿qué se le dice? Practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Hay dos grupos de personas. Hay dos grupos de personas que se mencionan aquí. El injusto y el inmundo. Y el santo y el justo. Acá dos grupos de personas marcadas. El que es injusto e inmundo y el que es el justo y el santo. Dos grupos con dos identidades completamente diferentes. Y en una de ellas dice lo siguiente: el que es injusto, que lo sea todavía. El que es inmundo, que siga haciendo lo que quiera. Porque para Dios, lo que ese injusto, ese inmundo haga, no lo toma en cuenta. Porque lo que Dios toma en cuenta es quién es, quién tú eres, es tu identidad. Dios no va a tomar en cuenta lo que la gente haga, así camine de rodillas y se vaya encima de chapitas o encima de vidrio y camine y le sangre las rodillas, o se clave tipo Jesús, o haga obras meritorias según Él. Esas obras no le importan a Dios, para nada. Por eso dice, el que es inmundo e injusto, que lo siga haciendo, que siga haciéndolo, porque Dios no mira lo que esas personas hacen. Porque para Dios es importante lo que uno es y no lo que ese hombre hace. Hablando del hombre en general. Pero hay otro grupo de personas. El justo y el santo. Este grupo de personas que tiene una identidad no porque les pertenezca, sino fue otorgada y dada por Cristo. A este grupo de personas sí se le pide que haga algo. Dios le pide que haga algo. Para el inconverso, a Dios no le interesa lo que hagan ellos. No los toma en cuenta. Sus obras son irrelevantes para Dios. Pero al creyente, al justo, al santo, a quien Él ha engendrado, a sus hijos, a este grupo, si Dios le toma en cuenta lo que hace, no con el propósito de ver si va a ser salvo o no va a ser salvo, no, tiene otro propósito.
Por eso la Biblia dice que nosotros daremos cuenta, los creyentes en el tribunal de Cristo daremos cuenta de las cosas que hayamos hecho en la tierra, sean buenas o sean malas. Pero no tienen nada que ver con salvación. Tienen otro propósito. Y si quieren saberlo, les animamos a que se unan al discipulado nivel 2, donde estaremos hablando a mayor profundidad estas cosas. Y Dios les pide al justo y al santo que haga algo. Al justo le pide que practique la justicia. Y al santo le pide que se siga santificando. Amado hermano, la gente sin Cristo peca porque es o porque tiene una identidad que es pecadora. La gente sin Cristo no peca porque simplemente quiere pecar. La gente peca, o sea, lo que hace, ¿no? Hace lo que hace porque es pecadora, o sea, tiene una identidad. La identidad precede a lo que haga la persona. Porque es su esencia, pues. O sea, la gente no comete cosas malas porque quiere. Comete cosas malas porque tiene una identidad que le conlleva a hacer cosas. Y es el pecado. Pero el creyente que tiene una identidad diferente, otorgada por Dios, hace que nosotros caminemos diferente, porque el ADN de Dios colocada en el nuevo creyente, en la nueva criatura, hace que nosotros caminemos diferente. Justos, santos, caminamos de una manera completamente diferente. Y vamos a hablar de qué se trata todo ello. Por eso, el evangelio que nosotros predicamos, lo que nosotros anunciamos, mis amados hermanos, no es un evangelio en la cual te va a decir, mira, así tienes que caminar. No. El evangelio que nosotros predicamos es un evangelio que imparte vida de Dios a las personas. Y esa vida que impartimos a través del evangelio, de la palabra de Dios, es la que hace los cambios en ustedes, en la gente. No que nosotros decíamos, ya mira que ahora estás en la comunidad cristiana, firma un documento para que te diga, mira, así tienes que caminar, tienes que hacer esto. No, nosotros no hacemos esas cosas y no las necesitamos. Porque cada persona tiene un estilo de vida con Dios, personal. Porque ese es el verdadero evangelio que predicamos. Porque el evangelio que nosotros anunciamos es un evangelio que da vida a las demás personas y produce cambios en las personas. Por eso hay mucha gente aquí que ha hecho cambios radicales en sus vidas, no porque el pastor les diga, no porque alguien se lo ha dicho. Han hecho cambios radicales porque la vida misma de Dios fue impartida en esa persona, y lo que Dios le ha dado, su identidad, está haciendo que la persona empiece a caminar diferente. De eso se trata la identidad. De eso se trata, darle identidad a nuestros hijos desde pequeñitos. Desde pequeños le damos identidad a ellos para que cuando van creciendo empiecen a caminar en lo que hemos declarado sobre ellos. Y es el padre, escúcheme bien, porque esto puede hacerlo también la madre, pero la madre no tendrá lo suficiente efectividad cuando el padre mismo es quien la dice a sus hijos. Porque solo el varón lo puede hacer. La madre podrá decirlo, pero los hijos seguirán esperando que venga la aprobación del padre, quien da la identidad y el destino. Solo el papá lo hace. Pastor, ¿qué quiere decir? Yo no tengo marido, yo soy divorciada. ¿Y ahora qué hago? ¿Me tengo que casar otra vez? Bueno, si tú deseas, si no deseas, no. Busca a un hermano tuyo, mayor, varón, que conozca estas verdades para que pueda impartirla sobre tus hijos. O busca una autoridad espiritual que conozca a tus hijos, que vea sus habilidades para poder declarar una bendición sobre ellos, darle identidad y destino a ellos. No hay una excusa para no hacerlo. Desde que el día que nació mi hija,
comencé a hablar cosas sobre ella, de quién era ella y por qué razón está viniendo a la tierra. Continuamente, hasta el día de hoy, no me canso y le digo y le hago recordar continuamente la razón por la cual ella está en esta tierra. Porque ella es. Y le digo quién es. Y mi hija dice: sí, papá, yo sé. Qué bueno. Le dije: hija, la razón por la cual tú has venido a esta tierra es para continuar la obra que tu padre ha sido encomendada por Dios, y lo hagas tú 100 veces mejor de la que yo pueda lograr. Y tú correrás el doble de lo que tu padre pueda correr. Y tú lograrás el doble de lo que tu padre pueda correr y lograr en la vida. Porque fuiste creada y enviada a la tierra para vencer y hacer cosas grandes. El doble de lo que tu padre pueda hacerlo. Esa es la verdad. Porque nuestros hijos nos imitan. ¿Cuántos dicen amén? Ellos van a imitar lo que tú haces y van a superarlo. Si haces el bien, superarán el bien que tú hagas. Pero si haces el mal, también superarán las cosas que tú hagas. A veces decimos: hijo, no mientas, por favor. Y tú eres el primero en hacerlo. Hijo, no te portes así. Y tú eres el primero en hacerlo. Hijo, esas cosas no se deben hacer. Pero tú eres el primero en hacerlo. Porque tú le estás dando a ellos algo con tus hechos. Y ellos lo van a hacer el doble. Y eso los padres a veces no se dan cuenta. Piensan que porque son chiquititos, no se dan cuenta. Nuestros hijos se dan cuenta. Aún desde el vientre de la madre se están dando cuenta quién es quién. Ellos se dan cuenta. Por eso lo que nosotros somos precede a lo que nosotros hacemos. En otras palabras, la identidad de una persona siempre precede a lo que él o ella hará en la vida. La identidad de una persona siempre precede a lo que la persona logre en la vida. La identidad de una persona siempre precede a su destino y su futuro. Y Dios se ha encargado de darnos a nosotros abundante identidad. Justos, santos. Y aunque no he podido entrar a la parte de la santidad, lo estaremos viendo la próxima semana. Pero Él te ha dado una identidad para que tú puedas ahora caminar en base a quien tú eres ahora en Cristo Jesús. Por eso caminamos así. Caminamos de esa manera. No porque alguien nos diga cambia, sino porque la vida misma de Dios impartida en nosotros, su ADN, su información genética de cómo debemos de caminar, nos imparte vida para poder caminar de esa manera. Por eso el que era gritón ya no es gritón. Oh no, pero todavía mi papá sigue gritando. Bueno, ya no grita 20 veces al día, ahora lo hace 5 veces. Está cambiando. Oh no, pero él es mentiroso. Bueno, si antes te mentía diariamente, ahora lo hace 2 veces a la semana. Pero está cambiando. De eso se trata la vida cristiana. De empezar a mejorar. Ir cambiando. Poco a poco. Hasta que el día alumbre y se haga como un sol. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.